Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. ¿Qué tal? Un saludo a todos los que nos acompañan. Bienvenidos a nuestro 5º episodio. Mi nombre es Toby. Les doy la bienvenida a nuestro nuevo podcast Con Mente Abierta. Con Mente Abierta. Donde cada capítulo hablaremos y reaccionaremos a temas donde la realidad supera la ficción desde el punto de vista personal. ¿Listos para la charla? El día de hoy nos acompañan en la mesa nuestros amigos Jess Torres. Hola amigos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Davo. Buenas noches. Dentro del equipo del staff, el Selva. Hola, buenas noches. Hoy nos acompaña el staff. Inclusivos. Lo tenemos de invitado especial. Sí. El día de hoy iniciaremos con una, pues ahora sí que una intriga que tuve conforme estuve investigando el caso. ¿El caso? Y bueno, es la siguiente. A ver ustedes si me pueden sacar de esa duda. ¿En qué momento una persona deja de ver a un ser vivo y comienza a cometer actos psicópatas atentando contra la dignidad y contra la vida de ese ser vivo? No sé si me explique. Sí. Sí, no, pues vaya, es como cuando ya le estás viendo un interés, en este caso pues era monetario, ¿no? A la persona. Las empiezas a ver más bien como con signo de precios en lugar de verlas como, pues como lo que somos. Como personas. Como ¿no? personas, exactamente. Está chido. Yo creo que ahí es cuando ya uno lo, pues Lo sí, transforma. lo trastornas, porque pues... Es que también, bueno, también podría ser que dejas de ver a una persona con esa, pues vaya, con esa especialidad que es la humanidad, cuando le tienes también cierto rencor. Bueno, en mi caso yo a lo mejor a un asaltante o así, o alguien que se metiera a mi casa, güey. O a un violador o algo Ándale. así. O sea, cuando tienes como cierto resentimiento contra ese tipo de personas. Pero bueno, en casos muy particulares, pero en inocentes, no sé, aún no he tenido la experiencia donde deje de verlos como humanos. No, pues güey. no, güey, pero por lo regular yo pienso que sí, ahí entraría, pues sí, el interés monetario, güey. Sí, es que está muy difícil esa situación porque, pues por ejemplo, los animalitos, pues no te hacen nada malo. ¿Qué malo te pueden hacer ellos? Ajá. Y hay gente muy psicópata que atentan ya contra su integridad. O sea, Y fíjate, y si te pones a pensar, por ejemplo, ves una cucaracha, un alacrán y los matamos, güey, no sentimos ningún... No, güey, la ¿Sí, neta yo sí guachas? siento. Remordimiento. Sí, siento como remordimiento. Es más, hasta le pido perdón a la naturaleza. En serio, digo, perdóname, madre tierra, por lo que voy a hacer, pero pues es la cadena, güey. Pero me caen gordas las cucarachas. Pero no las tolero, me dan un chingo de ansiedad. Es más, hasta las piso y, ay, güey, funeral. Hago el funeral Yo sí y siento todo. feo cuando piso una hormiguita, digo, oh no, ya. Oh, Dios. Yo no. Ya No, crujió. yo sí siento, güey, yo sí siento. creo que todos sentimos algo así en Menos algún Davo. momento. Sí. No, yo sí también siento. Miren, les voy a contar una experiencia donde matamos un chivito para No. una birria. Yo lo único que sentí feo era cuando íbamos sacando del corral al chivo y había como chivitos atrás de él. Y Atrás diciendo, de él. ve. Y yo decía, verga, vamos a matar a tu papá. Oh, chale, güey, Pero bueno, sí. esa es una historia. Ok. Es la cadena. Es la alimenticia. cadena Sí. alimenticia, sí. Ni hablar. Bueno, pues esta pregunta la hice porque, miren, muchas personas a lo largo de la vida se han justificado con experiencias vividas para cometer actos atroces, privando de la libertad a otros seres, discriminándolos y muchas cosas de ese tipo. Tal es el caso como el de las hermanas González, González Valenzuela, mejor conocidas como las Poquianchis. Las Poquianchis, güey, Poquianchis. sí. Güey, los tuvieron aquí también en nuestra ciudad. Sí, Sí, pues sí. Y exacto. alrededor. Y sí, todo Guanajuato, porque Sí. pues eran de Guanajuato, ¿no? De Jalisco. Ah, de Jalisco. Ay, sí, cierto, Pero, pero pues, está aquí migraron en para la acá. esquina, Sí, Pues sí, estamos a media hora somos de la vecinos. Sí, este tema pues sí lo quiero tocar con mucho respeto por todas las mujeres que fueron pues ahora sí que condenadas a una vida que pues no debió de haber sido. Y ni mujeres, niñas. Niñas, ajá. Sí. Bueno, todo inicia con el matrimonio de Isidro Torres, que es alguacil del Porfiriato. Era muy violento, autoritario, machista, pues ya saben, en esa época todo eso era muy común. Y su mamá era Bernardina Valenzuela, una fanática muy religiosa. Esto es muy importante porque pues de ahí todo también se desata desde un inicio y es una muy buena combinación para ahora sí que crear una familia disfuncional. Esto también pues
de ese matrimonio tuvieron el fruto de 4 hijas: Delfina, María del Carmen, María Luisa Eva y María de Jesús González. ¿Y tuvo puras morras ese matrimonio? Sí, puras niñas. Fíjate lo que son las cosas, hombre machista y puras Sí, niñas. ¿verdad? Sí. El destino. Habrá querido el buscar universo, como que, güey. a ver si el que sigue es hombre. A ver que sigue es hombre. Ay, Es sí, hay posible, personas, pero- Pero igual a lo mejor ni siquiera en ese tiempo eran planeados los hijos. No, yo también creo en eso, que no eran planeados. Porque Eran puros más bien abusos. Ajá, eran abusos. Es correcto. Oye, sí es cierto, güey. Eran puras violaciones. Sí, En el sí, matrimonio. yo ¿no? creo En la mayoría de los casos, sí, güey. Yo creo que ellas fueron fruto de abusos. Malditas Marías. Pero Las sigue, tres, Pau. las 3 Marías. Bueno, como padre violento y madre sumisa, pues realizaron muchos actos injustos en contra de las hijas. El más sabido es cuando Carmen se escapó con su novio y al ser encontrada por su padre, pues la castigó a golpes y la encarceló pues injustamente. No sé, a lo mejor el padre la iba a dejar algunos días tal vez, pero en ese momento él fue asesino de Félix Ornelas, que era aparentemente un asaltante. Y Pero inocente, ¿no? sí, Era una persona ajá. inocente. Entonces de ahí él empezó como fugitivo, se Y desapareció. se le olvidó su Se dejó morrilla. a su hija. Fíjate. Exacto. Qué culero, ¿no? Sí, güey. Qué forma de castigar a los hijos. Aparte Pues- también las castigaba cuando, ya ves que él era como un oficial o algo así, ¿no? Ajá. Sí. Ajá, de esos tiempos. Y no sé si, bueno, todo lo que hacía él con los que pues eran como los delincuentes, hacía que sus hijas lo vieran, ¿no? Ah, Algo sí. así. Sí, También a también. veces hacía eso. Sí, castigaba ahora sí que como dices a los delincuentes y Las las asustaba. obligaba A verlo, ellas a ajá. verlo como las torturas o así. Eso también debe ser muy Sí, traumático, Pues güey. era para generar el terror. Ajá, miedo, ¿no? Para- Así de, ajá. si haces esto, Esto te va es a lo que pasar. te espera, güey. Mira, cabrona, te voy a cortar Sí. una pinche mano. Los dedos, güey. 1, 2. No, y se hacían pasar por católicas muy santas. Pues, bueno, a lo mejor sí, pero eran extremistas, güey. Exacto, de ahí también Ah. podemos entender que la mamá no se metía por lo machista y violento que era el papá y también por lo de la religión de, ay, sí, Dios, y Dios proveerá, Dios era el que te juzgará, cosas así me imagino. Entonces, bueno, Carmen salió por ayuda de un hombre mayor a 50 años con quien tuvo una relación amorosa. Desde ahí ya empezamos a ver como todo el trastorno que ya traían. Porque ella era una adolescente, unos 20 años yo creo. Imagínense 30 años de diferencia. No, sí tenía. Sí, es Sí, mucho. y era mucho, muy Si no común. es que hasta más. Fíjate, yo no me agüito tanto. Pero 20 años, güey. No, es 30. No, güey. 30. Fíjate, 30 años. Sí, eso es muy muchísimo. mucho. Chingo, güey. De esa relación pues nació un varón y derivado a esto pues el papá siguió siendo fugitivo y la madre pues y sus hijas tuvieron que irse a un pueblo ya lejano ahí y cambiarse el apellido, ahora serían González Valenzuela, que de ahí proviene pues no las Poquianchis, pero sí como a los apellidos con los que se quedaron. Para 1935 ya estaban viviendo pues obviamente la pobreza extrema, la falta de comida y también sumándole a que era pues en la época de la revolución. Sí, Entonces pues todo ahí se les complicó un poco y pues terminaron trabajando en fábrica de textiles como obreras. Los inicios ahora sí que de los actos atroces fue en el Salto, Jalisco. Ellas empezaron como a ver la manera de sacar obviamente más dinero. Varo. Sí. Y una de ellas fue cuando inició pues un bar. Fue de hecho Carmen la que inició como el bar para subsistir. Ahora sí que sacar un poco más de dinero y poder pues... ¿Fue la misma que estaba con este vato ¿Qué sabe? mayor? Ajá. Sí, es que creo que el vato hacía eso, ¿no? Se dedicaba como a tener sus bares clandestinos Sí. y esta morra Le lo que enseñó el pasó fue business. que, ajá, ¿no? Y ella aprendió, güey, pues ella casi que nada más de estar viendo dijo, esto, aquí hay éxito, sí o aquí sale. hay cash, Y la ajá. Sí, neta- pero al inicio no era como que ver ahora sí que la prostitución y No. todo No, eso. o creo sea, que era sí nada como ser un como bar. el bar, ¿no? Ajá, Y una a lo cantina. mejor vender Un restaurant bar. una cantina, como ahorita, ¿no? Era un borregos, Sí. Una botanita. una botanita, un centro botanero. Ey, creo que sí Algo así. empezaron algo así, ¿no? Y Sí, luego así. ya
Este hombre que mencionan se llamó Jesús Vargas, Ujú. quien metió a Carmen ahora sí que en todo ese Ambiente. sí, en ese trabajo, Ándale al ambiente. ese ambiente Por aquí laboral se saca. tan Mira, sano. los borrachos dejan lana, güey. Pues sí, es cierto. Pero pues derivado a que él era pues igual un alcohólico y Ujú. pues gastaba el dinero en lo que se le daba la gana, pues terminó fracasando el negocio y pues ellos se separaron. Dentro de este mismo periodo, los padres de las Valenzuela murieron y dejaron una herencia con la cual ellas empezaron ahora sí que invertir inteligentemente, lo Lo invirtieron. invirtieron. Hasta eso tenían una mente de tiburón. Sí, güey, hasta eso eran vivillas, güey. Eran buenas empresarias. Bueno, pero hasta aquí, dale dinero a las personas y las vuelves locas. ¿no? Eso sí, Sí. corrompe a las personas, ¿sabes? El dinero y el poder. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, con esta herencia, Delfina, que era la mayor, abrió el primer burdel que en ese mismo pueblo, el Salto de Jalisco. Y en este tiempo la prostitución ahí era ilegal. No había seguimiento por parte de la policía, entonces pues eso ayudó a que el negocio fuera un éxito. Y bueno, así también jaló a los policías, comandantes y pues obviamente dándole su Y fíjate mochada. que hoy en día también, o sea, te vas a alguna ranchería y la verdad no es que no haya ley, pero es raro que veas como policías. Ah, no, sí, ajá. y la gente, vaya, si se porta bien es porque los mismos vecinos comunales, güey, Ujú. los castigan, güey. Incluso en los ranchos hay más de esas de que hay como en los tiempos de mucho atrás, ¿no? Que se solucionaban todos a balazos. Sí, Sí, güey, Por así todavía decirlo, sí siguen así, existe güey. mucho todavía eso. Pues tan solo las guerras, ¿cómo Sí. se resuelven? A vergazos, güey. Pues sí. Y yo, bueno, ahora que estuve por allá, porque de hecho en esta investigación me dio un rol por allá, por el Salto y por el Reparo, Ujú. que eran como tierras donde se escuchaba Donde mucho se- este pedo. ajá. Y yo me di cuenta de eso, o sea, las personas se portan bien, pero porque tienen como una especie de convenio no hablado, donde pues están tomando, pero no se meten con las otras personas. Inclusive se acercaban con nosotros, no, aquí somos tales personas, pero todo tranquilo, todo tranquilo. Dije, eso está muy chido, ¿no? Y digo, y en estos casos, pues al no tener personas que los estuvieran vigilando, Exacto. pues florecen ciertas cosas. No, y los que los vigilaban o los que llegaban ahora sí que a ver lo que estaban haciendo, pues le daban o una niña o dinero. Es eso, güey. Entonces de ahí empezaba la corrupción. Pues sí. Entonces, bueno, también abrió otro negocio acá en Lagos de Moreno, Jalisco, con algo adicional que era renta ya de cuartos. Pues así ya, si Para les que hicieran gustaba sus cosillas. sus cochinadillas. Fíjate que sus eso hace falta, yo cochinadas. creo que aquí, no, sí hay un lugar, güey. Hay un lugar en el centro, por ahí, por la Pedro Moreno. Bien que sabe. Sí, no, está chido. Bueno, como Delfina iba teniendo éxito en sus negocios, le hace un llamado a su hermana Carmen para que ella llevara a cabo la contabilidad y pues ella se hiciera ahora sí que cargo de los burdeles. Después de esto ya nació el Guadalajara de Noche, que fue uno de los más exitosos cantinas, se puede decir, allá pues en esas tierras, en Jalisco. Aquí ya entra el hijo de Delfina, que era el Tepo. El Tepo, él sí se encargaba ya totalmente de la vigilancia, de realizar los pagos a los policías corruptos, Ajá. a todas las autoridades que pues ahora sí que Sí, pues él querían. manejaba ahora sí Ajá. que lo chueco. Sí, exacto. Entonces, pues las autoridades en algún punto no pudieron como darles dinero y el Tepo ahí fue como que queriendo intentar defender el negocio. Salieron mal, ¿no? Fue una riña que hubo entre los mismos policías y el Ajá. Tepo y ahí lo matan. Entonces a partir de ahí a Delfina como que se le zafa el cable y empieza a querer buscar venganza, Ajá. pues era su hijo. Al Sí, final del pues día sí. era su hijo. A final de cuentas. Ajá. Y por muy trastornada que estaba, pues yo No, creo que el pues amor sí. de madre es muy fuerte, Sí, un lazo muy güey. fuerte. Imagínate, Bueno, depende. te trastorna, güey, el amor de madre. Es que una de hecho ya lo combinación. habíamos mencionado en otros capítulos, o sea, hasta dónde va a llegar uno por este amor que tiene uno hacia Sí, los güey. hijos, ¿no? ¿Qué somos capaces de hacer
con este amor pues que sentimos hacia ellos, podemos que ser somos injustos capaces de hacer. Ajá. Muy por el injusto. amor, güey. Muy Eso sí. injusto, ya tocamos porque- un tema de esto. Estaría bien. De hecho, muy injustos, ¿por qué? Porque, o sea, el Tepo estaba haciendo cosas ilegales, algo Ajá. malo. Es correcto. Y pues dentro de la riña, o sea, lo más fácil era, está bien, lo cerramos y abrimos otro. Pero no, él decidió ahí hacer el escándalo y agarrarse a balazos. Y salió mal. Exactamente. que, o sea, no era injusto. En algunos de las personas que por ahí comentaban, digo, no sé si sea cierto, pero son datos curiosos en este punto que me gustaría tocar. Decían que el Tepo fue el que empezó como a meter a morritas, güey. O sea, al principio las pokeanchis, güey, era puro bar y a lo mejor la renta de cuartos, pero a este güey Ajá. se le ocurrió como meter morritas, güey. Pues es posible. Y vaya, Eso o sea, no lo encontré, fíjate. digo, son datos curiosos que salieron ahí. Obviamente no hay muy poca información también de como de esas cosas, sobre todo por el tiempo que ya ha pasado y por los lugares en los que pasó. Pues es raro que tengan como un registro de eventos de este tipo. Pero decían que ese vato, güey, fue el que se le ocurrió como que esa idea. Y cuando les quisieron clausurar ese lugar precisamente, este güey pues salió así de, bueno, mami, ¿por qué me vas a clausurar? Se armaron de palabras, pum, 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 balazos y se lo quebraron. Y se lo quebraron. Sí. Igual al rato también vamos a soltar otros datos curiosos. Sí, de hecho es la parte final. Adiós, herencia de los padres. Bueno, entonces, como les comentaba, Delfín ahí se trastornó y empezó a buscar venganza, contratando ya militares para que mataran ahora sí que a todos los que tuvieron que ver con la muerte de su hijo. hijito, del Santito. Entonces de ahí ya ellas se vienen aquí a Guanajuato. Aquí en Guanajuato empiezan a abrir burdeles, pero aquí la prostitución sí era legal. Todavía ¿Y sí, empezaron siempre. en San Francisco o en dónde? No, No recuerdo dónde comenzaron aquí en lo que ya es Guanajuato, pues. sí, pero dice que aquí el primer burdel que abrieron, ya, o sea, lo hicieron así como que primero algo muy chiquito y ya Ajá. como vieron que tenía éxito lo abrieron ya muy Ajá. grande. Con la Fue herencia de sus papás. No, fue aquí en León, de hecho, la Barca de Oro. Ah, fue aquí en La Barca León. de Oro. Oh. Somos de León, por cierto. Sí, en Guanajuato. Aquí la Barca de Oro, bueno, pues tuvo mucho éxito por lo mismo de que era legal la prostitución y aparte pues igual la corrupción que ¿Qué ellas nos pasó, empezaron. güey? ¿Qué nos pasó si teníamos...? Es broma, güey. Bueno, pues así como que prostitución de este tipo, la verdad, no está Sí chido. estaba locochona, la Sí. neta. Era una prostitución hardcore, güey. Sí. Entonces, bueno, teniendo la Barca de Oro, teniendo mucho éxito, abrieron nuevamente el Guadalajara de noche. Entonces, ya para 1962 cerraron estos dos burdeles y con eso que ganaron compraron el rancho La Loma del Ángel. Y es ahí donde sí hubo un Desmadre, desmadre, ¿verdad? O sea, todo iba bien con Ajá. ahora sí que con sus negocios y iban prosperando, cerraban y abrían, o sea, no era como que una pérdida total. Ujú. Pero ya cuando abrieron este rancho ya fue cuando las tres ya se Se trastornaron. descarriaron, güey. Sí, porque eran tres las que ya estaban unidas. Faltaba otra que era Luisa, pero Luisa estaba en Tamaulipas. También tenía su Pero su ella también negocito. hizo- Sí, ajá, ella ¿no? hizo sus negocios Ajá. aparte, pero igual iba o sea, de la mano con las E incluso de creo atrás. que aquí le conseguían mujeres de aquí y se las mandaban para allá, ¿no? Y viceversa. Ajá. Estuvo gacho. Exacto. Estuvo horrible eso. Ese era el negocio de El ella. reclutamiento estuvo chido. Bueno, estuvo interesante, ¿no? Porque al principio se las llevaban con engaños, pues de que iban Sí, a trabajar güey. en Ah, casas. de hecho, Con la con promesas de un futuro mejor. Futuro Ajá. mejor, güey. Pero antes de llegar a eso, yo sí quiero tocar el tema de por qué las poquianchis. Ah, Que- sí, cierto. A ver, quiero Porque saber. de hecho no era un apodo que a ellas les gustara mucho, de hecho ni les gustaba. Cuando abrió la Barca de Oro, pertenecía a un hombre que le apodaban el Poquianchis. Ajá. Entonces, pues automáticamente se les quedó a ellas ese Sí, apodo. no, fue como porque- de, ay, mira, estas morras están ahí donde vivía el Sí. Poquianchis. Ay, las Poquianchis, güey, no falta quién. La carrilla, güey, neta, güey. no Sí. falta quién. Vamos con las sí. Poquianchis, Vamos con las güey. Poquianchis, güey. Sí, pues ya era como que Sí. ahora sí que lo que describía ese local. Sí. Y todavía seguimos como poniendo apodos de ese tipo, ¿no? Sí, güey, las Poquianchis. Hoy en día todavía Poquianchis se utiliza como apodo para X o Y persona, güey, que se te ocurra, no sé, le ves cara de, no sé. El Poquianchi.
puede El ser. Poquianchi mayor. El burianchis. Ese menos de lana, ¿verdad? Sí, Sí. bastante. Después hablaremos de eso. Sí, creo Ese va a que- ser otro tema. Sí, que vale la pena. Bueno, su modus operandi, que es ya lo que comentabas, es cuando ellas iban como a las rancherías y pueblos y con engaños, buscando niñas de 12 años para adelante, de 12 yo creo que como a 15 años. Les decía a sus papás que no, que van a ir a estudiar, van a ir a trabajar, lo que ganen se les va a venir a traer el dinero, y los convencían y también se aprovechaban como de tanta ignorancia que tenían en esa época, y también utilizaban mucho a Dios. De no, Sí, no, sí, pues sí. Dios las va a ayudar y los va a cuidar. Y así es como se las robaban. Y entonces obviamente ya cuando llegaban al rancho ya era la tortura total porque... Las Y empezaban a domesticar. Ni Y es sabían, como ya güey. tenía personal, como 10 Yo tenía- hombres y 13 mujeres, y cada quien tenía sus propios chalanes que les... Sí, vénganse, sí, de hecho. vénganse. De hecho, Sí. iban acompañadas por personas, Por personas, ajá. Su masculinos. personal. Ajá, quienes si las veían así caminando solas, las secuestraban. O sea, Sí, eso no- y también yo leí algo así, ¿no? De que ya se las robaban, ya no Sí. nada más era de que buscaban como reclutarlas, pues, con su promesa de un futuro mejor, trabajo y la chingada, y diciéndoles a sus padres, así como dices tú, no, ya nada más era eso, ya iban y se las robaban, güey, ya estaba casi como trata de mujeres, Pues, güey. De hecho es desde una el trata, principio. ajá, bueno, sí. Desde que te llegaban con engaños a Ajá. otro lugar, eso ya es trata. Y güey, otras porque también Sí. las compraban, ¿no? Sí, también. Sí, güey. Pues es que Qué les daban gacho, dinero güey. en ese momento. Sí. Y diciendo y fingiendo pues de que eran buenas personas y de que las iban a llevar a trabajar y que iban a generar más dinero del que les estaban Ahí En dando. te vez, dejo de, tres en vez de que vacas y me ganes las un llevo. peso, vas a ganar 10 pesos. Sí. No, y sí, o sea, te las verbeas y ya caen. Sí, por la ignorancia, porque estamos hablando de la época de, ahora sí que Sí, de no, los pues, 40. No, y luego dejamos a un lado la ignorancia que escucha fellillo, pero la neta, personas que eran como que de cierta forma muy inocentes y que todavía creen en las personas. Tú vas a comunidades donde realmente las personas todavía son personas de palabra y el hecho de que Exacto, güey. confíen en eso, a nosotros nos ha pasado, güey. Era un abuso, fue un abuso de confianza, güey. Fue un abuso Nosotros de inclusive confianza. nos pasó Sí. con este vato que Con esta acabamos de persona. mencionar. Fue un abuso de confianza, o sea, uno quiere creer que las Las demás personas. personas, güey, son como tú eres. Sí, güey. Sí. Y eso, pues, lamentablemente no. No No es es. así, güey, no es así. Chingada madre, o sea, qué mala onda, ¿no? Se siente regacho, pero Sí, cuando te Sí, la aplicas, porque- sí, así feo. es. Digo, porque en este caso nosotros perdimos dinero, Pero también- ellas, ajá. güey, que mames. perdieron la vida y Exacto. perdieron hijos y perdieron de todo, porque ahí hubo de todo. Güey, Sí, ¿te hubo de imaginas todo. cuando se dieron cuenta que no iban a recoger casas, güey? No, güey, ha de haber estado bien No de mames, o la sea, chingada. Pues de por sí las niñas Sí. no se querían ir. Era Sí, un te- hecho de que no se querían ir de ¿Tú su crees que se casa. iban a ir a querer ir a trabajar Lejos niñas de de la 12 familia. años? Sí, todavía eran tiempo de que estuvieran jugando, güey. Oye, sí es A los cierto, 12 años, güey. ¿tú qué hacías? Bueno, yo a mis 12 años era otro pedo, pero... Pero todavía eras Pero eran niño, son güey. otros tiempos, Ajá, exacto. bueno, sí, pero por ejemplo, yo a los 12 años todavía echaba cotorreo en la calle, digamos, o sea, Sí, sí, sí. como juego, ¿no? Sí, de hecho, Adolescente, sí, así como que era ese brinco. Ese internet. Ajá. Oye, sí, sí. Pues él es un puberto ya. Ajá. Ese es el brinco. Te empieza la comezón, pero, o sea, sigue siendo Pero sigue inocente, siendo, güey. ajá, sigues teniendo y sigue habiendo muchas personas que Y abusan de la todavía confianza, seguimos güey. siendo inocentes, Sí. maldito sea. Es que precisamente es eso, la inocencia los llevó ahora Los sí hace que a la vulnerables. muerte, ¿sí? Entonces ya cuando llegaban al rancho, pues se daban ahí cuenta de que todas las demás chicas estaban en condiciones bien deplorables. Ujú. Bueno, llegaban y los mismos que las ayudaban como a secuestrarlas las violaban uno tras otro. Y aparte de eso todavía las Oye, güey, golpeaban. ¿Te imaginas? O sea, Y lo Era peor de todo creo que es sadismo. cuando ya cumplían, creo eran 25 años, ¿no? Sí. Ya era como que ya no sirves, güey. Ya. Sí. Y las castigaban, ¿no? Por cumplir 25 años. Sí, de hecho sí. No manches. Pues es que desde que llegaban era pura tortura. Sí. estás vieja.
Exactamente, De hecho, era así como tú ya no sirves para... es- Y 25 años, güey, imagínate, uno con 30 ya. Güey, con 25 años todavía te sientes joven y no quieres tener hijos, güey. Ah, Yo. Güey, por ejemplo, ya casi... Imagínate. ¿cuánto? Vas para los 40. Algunos, güey. No vamos a decir nuestras edades porque nos va mal, güey. no es Sí. broma. Entonces, después de que ya abusaban de ellas y las golpeaban, las metían a bañar, pero con agua pues helada. Ajá. Obviamente no iban a gastar calefacción en ellas. Las vestían y ya las ingresaban al primer turno, que ahí pues las vendían. O sea, si llegaba uno del Palacio Municipal, Ujú. no, pues ella es nueva. Yeah. Tiene tantos años y como les llamaba mucho la atención que tuviera 12 años, pues unas niñas. O sea, ahí entra también la enferma, pedofilia. La neta Bien sí duro, era güey. gente bien enferma. Sí, porque, o sea, ¿cómo vas a abusar de una Tengo niña? unos datos curiosos acerca de eso, pero es que ojalá al final. Sí, ya casi. Ya casi llegamos. Entonces, pues las llamaban como pues las nuevas, ¿no? Y ya pues los clientes eran las que acaparaban ahora sí que toda la atención y pues, Ujú. o sea, después de que las abusaban, no sé, 10 personas, ahora el abuso del cliente, todavía. Y porque es abuso, o sea, realmente no es como un trabajo porque ellas no... Bueno, No muchas ganaban, de ellas... hecho. pues, No, nomás y para de comer, hecho creo güey. que ahí mismo lo que eran las madrotas, si las podemos llamar así, las poquianchis, les vendían como que los artículos que son para el uso diario, el uso cotidiano, les vendían jabón para que se bañaran, pero pues obviamente que era así como cuando como la... Francis, güey, con esta... La Berna. Con La la Bernia. Berna. Sí, bueno, no sé, pero era algo así como para mantenerla siempre ahí, Una porque tienda siempre de le raya. debían, güey, exactamente es lo que iba a Sí, mencionar hace así. rato, Güey, como eso una no me tienda lo de raya. sabía. De hecho, su comida eran 5 tortillas duras y un platillo ahí sí de frijoles. Y quién sabe si los frijoles estaban en Estuvieran buenas... bien. Ajá. Pinche negocio redondo, güey. No, güey. Sí. Sí, exactamente. Y con tal de mantenerlas ahí, güey, era como un ganar-ganar. Gente de tiburón, pero pinche tiburón enfermo. Sí, y ya pues obviamente si ellas se negaban o a comer o a hacer algo, pues las golpeaban y las metían en un cuarto que era el cuarto como de tortura, que incluso hombres las aventaban contra muros con clavos Chale, güey. y ahí güey. así, de hecho incluso muchas murieron golpeadas, Sí. casi todas. Y ahí ya entra que a la edad de los 20 años, a los 20, ni siquiera 25. Ah, ¿no eran 25? 20 años ya. Para mí ya no me sirve, ciérrale al cuarto de las torturas y ahí las mataban. Muchas las enterraron vivas. O sea, ya obviamente desangradas pues ya no reaccionaban, pero así las enterraban, respirando aún. Muchas que sí, o sea, ya era algo muy, muy enfermo. Y ahí, bueno, se las entregaba al verdugo, que era Estrada Bocanegra. Él se encargaba de hacer como todo este proceso de matarlos. De esta morra ahí. Era su business, era su chalán de... Como dice. Pero también ahí entra la primer pregunta. ¿Qué tan enfermo debes de estar que lastimas a una persona o no? Que A lo joven, mejor- un joven. A lo mejor él, bueno, no sé, tampoco justifico, pero al ver lo que eran capaces de hacer y el poder que estaban teniendo, porque tenían militares, tenían políticos, tenían tatatas, o sea, el hecho de que digas, güey, yo no quiero hacer eso, ¿te Ya imaginas? no iba a haber vuelta de hoja. No, güey, o sea, yo hasta por miedo pudo Sí. haber sido que empezó a hacer ese tipo de trabajos, pero ya conforme lo fue haciendo se le hizo tan normal Sí. que dijo, Que ya, pues Sí, es que o sea, llega un punto chingue en su el que madre, a esto lo me ves dedico, así tan seguido y matar lo ves morras. normal, sí. Qué gacho, güey. Y de hecho incluso las aventaban desde la azotea, órale, para matarlas. Güey, también lo disfrutaba tal vez, o sea, llegó un punto que yo creo que ya estaba experimentando, Y yo ¿no? pienso que sí. Pero- A lo mejor le excitaba eso. Y a todos los bebés que les sacaban y los mataban. Eso también Ah. era otra cosa. Ese Pues es otro muchas- punto también. Muchas niñas que terminaron embarazadas, ¿Cómo se la sacarían, güey? las Aborto. Las hacían asesinaban. abortar, güey. No, había, bueno, yo leí que No, algunas recién las nacidos. hacían abortar No. También recién nacidos creo que y también a se los- otras, ajá, a los Claro. niños que Los que alcanzaban a nacer les daban cuello, güey. Los mataban, bebés. menos uno. Uno sí sobrevivió, pero ese lo vendieron para que un doctor hiciera sus experimentos Güey, también. qué Fíjate, pedo. no manches. Pues creo que no estuvo tan chido, güey. No. A lo mejor para No las tiene nada de poquianchis chido, puede güey. ser que sí. Sí. estuvo chido porque vivieron bien, con Y hemos dinero y hablado de todas eso. enfermas. O Y- sea, enfermas en la Sí, cabezota. güey, la neta sí. Y hemos hablado también de eso, de cuando los científicos empiezan a experimentar, Sí. güey, lo que puede pasar. Pobrecito. Sí, la verdad a mí ya en este punto me dio asco y me dio mucho horror
escuchar y leer todo esto, o sea, no es Aparte, algo normal. también da como impotencia, güey, así de no mames, ¿por qué tiene que pasar todo esto? Y sabes que tú eres Torres, güey. O sea, Sí, güey, eso es lo más ¿tú qué gacho. tienes Yo que cuando ver? leí que eran torres dije, no mames, güey. Tu La tatarabuelo. Poquianchi. Ah. Pero lo bueno que ahí cambiaron el apellido, ya no puede y ser, fíjate, güey. curiosamente es Torres, güey. Y ella empezó este proyecto. Ay, ¿casualidad? No lo Y creo. este es Gonzalo. Al rato que nos va a prostituir, güey. No, güey, yo no los voy a... No, güey. Está en Confiemos los en ti. González. Y Yo soy González. A sí. ver, ya tenían algo planeado ustedes, ¿no? No, esta morra es la que sí trae descendencia. Bueno, tiene su... ¿Cómo se dice? Patas. Ascendencia. Ascendencia, güey, sí. Pues ni modo. Yo sí los voy a prostituir. No. Bueno, entonces, derivaba de que fueron muchos abusos contra estas chicas. Sí hubo chicas que se les unieron a ellas, que fue María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quirós, Ramona Gutiérrez Torres, Chale, güey. Adela Mancilla Alcalá y Esther Muñoz, la Picochulo, que fue de las más, ahora sí que las más altas. Y ella pues cometían los mismos actos, o sea, las golpeaban, las maltrataban. Se dedican a lo ¿sí? mismo, vaya. Sí, pues fueron ahora sí que lo más bajo de Como las si fuera, Poquianchis. bueno, el síndrome de Estocolmo, ¿no? Ajá. Ellas, Yo de ser pienso que es victimarias, eso. empezaron a tener empatía con sus victimarios y ya se sentían parte de la misma organización. Al tener como que cierto poder, ellas sentían que eran, no sé, güey, apreciadas de tal forma que cometían estas cosas con que se los pidieran. Sí, pues igual a lo mejor también por salvar su integridad, o sea, para no Por ser miedo. también abusadas y golpeadas, preferían eso. Pues sí, Pues ser sí, también. puede ser. Yo creo que tal era su desesperación y las golpizas que les metían que prefirieron eso para sobrevivir al final del día. Y bueno, o sea, ellas duraron así mucho tiempo haciendo como todo ese modus operandi, pero pues obviamente todo lo que inicia tiene que acabar. Que ahora sí ya inicia la caída de las Poquianchis, que es una chica, su nombre se desconoce, logra escapar y toma un taxi. Cuando ella toma el taxi, como las Poquianchis tenían mucho control sobre toda la ciudad, el taxista la regresa. Virga. Ajá, o sea, no pudo llegar muy lejos y el taxista la regresa y pues adivinen qué le pasó, ¿no? Sí, la desvivieron. Exacto. Entonces, ya después de eso, en el año 1964, Catalina Ortega fue otra de las víctimas que ya logra escapar, pero ella sí se puso más abusada y toma un camión urbano. Entonces ya dentro de tanta gente, pues ya nadie la reconoce, nadie sabe de dónde viene y ella alcanza a llegar a las autoridades y denuncia los hechos. Y por fortuna la atienden personas que no tenían conocimiento de nada. Oye, y luego llegó ella aquí a León, ¿no? Sí. Porque eso fue En Lagos. No, creo que San fue en Francisco. en San Pancho. Panchito, ¿no? Ella se San Francisco escapó. del Sí, ya Rincón, el Guanajuato. rancho ya estaba en San Pancho. Ujú. Entonces, bueno, ya cuando ella los denuncia, pues ahora sí que las autoridades hacen su trabajo y empiezan a investigar. Entonces llegan al rancho y ven pues ahora Todo sí el que desmadre, todo güey. lo que hicieron Ujú. estas mujeres y pues ahora sí que ya las arrestan y pues salvan a las pocas que quedaron, arrestan a las cómplices, que fueron los nombres que mencioné Que anteriormente, mencionaste. al verdugo, a todos agarran. Y bueno, a pesar de todo eso, ellas las llevaron de hecho ahora sí que a donde las iban a enjuiciar Ujú. y toda la gente pues ya sabía de los crímenes que había- cometían. ajá. Y pues muchos las empezaron a abuchear y a aventar cosas, etcétera, y ellas De hecho, cínicas. recibían como las amenazas, ¿no? De la si gente. Ujú. sales o algo, cuello, güey, seguro cuello. Sí, es que también como que ya como las personas, bueno, es que también yo siento que la sociedad tuvo mucho que ver en el hecho de que ellas hicieran todas esas cosas, pero también las que fueron víctimas, pues sí se dieron como esa tarea de darles como miedo, ¿no? De, te vas a salir, güey, te vamos a matar, porque Por pues en si esa se te época ocurre. muchas de las personas tomaban pues la ley en sus Ujú. manos, ¿no? Y pues está cabrón, o sea, no Sí, hay juicio. justicia. Pues hasta la fecha yo creo que sigue existiendo justicia por tu propia mano. Sí. Creo que eso nunca lo vas a... Oye, a y quitarles luego de- estas ya las enjuiciaron y todo y las encarcelaron y ¿sabes quiénes sí vivieron y quiénes no? ¿De las chicas? De las De las- Poquianchis.
Luisa fue detenida allá en Tamaulipas Sí. y ella ellas, más bien las 4, ya fueron trasladadas a Irapuato para recibir su condena. La condena fue 40 años de prisión, cada una, que para mí es muy injusto. Si le hubiera dado cadena Está perpetua bien. mínimo, Pues sí, es más, sentencia de muerte. No, porque Sí. No, pero yo no. Pero no sufrieron existe aquí. más, No, si tuvieron finales. O sea, para Interesantes. morir. Sí, No, les yo fue- creo que yo no les hubiera dado en sentencia de muerte. Yo las hubiera dejado encerradas, ahora sí que toda Una su vida. cadena perpetua. Y de hecho así fue como terminaron ellas. Delfina sí salió de la cárcel y esa sí desapareció. Que yo creo que murió, yo creo que de anciana. O dentro de su una, No, porque hubo una que se casó, ¿no? No, mira. No, ninguna. Carmen murió dentro de la cárcel de cáncer. Cáncer. Final feliz. María de Jesús terminó Final recluida en un manicomio. Ujú. Y Luisa murió porque un albañil se le cayó una cubeta de cemento y le cayó en la cabeza. Por Bueno, yo había accidente. leído que una sí se había casado y que incluso salió, ¿De la o sea, cárcel? concluyó su condena y salió. Delfina. Y, bueno, sí, ¿verdad? Sí, es ella, la Pues es mayor. que ella se casó. Se rehabilitó. Se casó con uno de Qué los de ahí miedo. mismo también, era creo que un recluso y Ujú. ya salieron y vivieron felices. Para siempre. Sí, para Qué siempre. miedo. güey. Obviamente se desaparecieron, pero hasta donde yo sé sí se casaron y... Como Blancanieves y Cenicienta. Ajá. Una princesa ahí. Pero fíjate, Sí, Delfina, fíjate. si no me equivoco, creo que era la que era como más religiosa, ¿no? Sí. Que tenía incluso sus santitos y De hecho, todo ella ese- terminó como su mamá. Ajá. Era una religiosa fanática. Y Delfina era la que era la mamá de Tepo, Tepo. ¿verdad? Ajá. El Tepo. El Tepo. Ya, pues ahora sí inician los datos curiosos. No sé si alguien quiera iniciar con eso. Pues aviéntatelos, Todavía, güey. Tú, sí. tú dale inicio, Mira, ya ahí eres va. empezado. Nunca uno está- Para empezar, la historia, bueno, no sé si llegan a ver la película de La Ley de Herodes. Creo que sí, sí. ¿Sí se acuerdan ¿Es que- mexicana? Sí, ¿verdad? Sí se acuerdan que había como 3 personas que tenían el poder del pueblo. Sí, Uno era el sacerdote, güey, sí. y una de ellas era una señora que tenía a muchas morritas Ujú. en cuartos donde las rentaba, era que la madrota. Así se me figuraba como ese escenario. Como ese escenario. También lo que yo estuve escuchando, pero ya de personas que fueron inclusive clientes de las Poquianchis, güey, es que en los bares donde estaban bien asentadas, que era en León, en Lagos y en San Francisco, En San Francisco. todo estaba trancas, güey. Inclusive decía que las morras eran buena onda, güey, y que las morras que estaban ahí prostituyéndose no se veían en contra de su voluntad. Por lo tanto, pues quiere decir que a lo mejor ahí había como cierto Una que convenio, otra que sí. que sí jalaba. Y a lo mejor por miedo actuaban de esa manera. Entonces, muchas de las personas que entraron a ese lugar por los servicios no sabían que estaban No se sufriendo daban eso. cuenta. Donde ocurría lo más gacho, lo más hardcore, era precisamente en el rancho. En el rancho, ¿verdad? Loma de Ajá. Los Ángel. Ángeles. Loma de Los Ángeles. se Loma llama. de Los... Loma de Los Ángeles. Y a mí se me figura ahí como del crepúsculo al amanecer, ¿no? Donde- Oye, y en ese lugar fue donde encontraron muchos cadáveres, ¿no? Muchos Sí. cuerpos, e incluso de fetos, de Todas niñas, estaban de... a mí se me figuraba que era como el lugar donde las que no se querían portar bien Ujú. se las que no llevaban, querían, güey. o las de las que se robaban, las que compraban y Sí, todo pues, ese otra- desmadre, ¿no? Otra de las cosas que me enteré así es que había personas que les hacían pedidos específicos. Yo quiero una tal así, así, Y así, se las esa. conseguían. Y se las conseguían. Entonces, Es ese es otro dato correcto. que yo decía, bueno, mames. Porque a mí me llamaba mucho la atención que había unas donde las agarraban, que se las encontraban en la calle y se las llevaban en contra de su voluntad. Y esas me figuraba que era, mira, esta se parece más o menos a Sí, lo que me a lo que pidieron. me piden. Lo que me encargaron. La tomaban y se la llevaban a ese lugar. Es que sí pagaban una buena lana Sí, pero para una buena eso. lana. Esos trabajitos. Otro de los datos curiosos que se me hizo, obviamente era muy popular ese tipo de lugares y había muchas personas que en ese tiempo trabajaban en Estados Unidos y regresaban a México. sus tierras. Entonces cuando regresaban, llegaban a ese lugar, güey, y cuando llegaban, pues tenían lana, güey. Lo que les pasa a veces aquí también, ¿no? Que no los goteaban, pero los ponían bien pedos, güey, y les quitaban toda Todo. su lana, güey. O sea, no nada más ellos iban a gastar, había personas a las que les robaban Eso sí no me la sabía, y está cabrón. pero sí lo creo. Sí, pues Sí, yo sí. también cuando me Sí. estaba diciendo eso dije, güey. Pues eran delincuentes al final del día. Y algunos de ellos, no nada más les quitaban la lana, sino que se resistían
y los mataban, güey. Inclusive fueron los que tiraron también dentro de las fosas esas clandestinas. Ah, sí, porque Hubo incluso había clientes. cuerpos que no eran de mujeres, sino Ajá. también de hombres. De hombres De también los Y mataban. lo que mencionaban era que probablemente eran de clientes, así como tú mencionas. Sí, y eso, de que pues, por X o Y razón salieran mal ahí, pues mejor dale cuello a este güey. No, Quítale, o no No nos igual vaya a de... echar de cabeza. yo rento una y digo, pues, ¿por qué estás así? Y empieza Ándale, a soltarle. puede ser. O también pues, puede ser. si este güey Intentaban pasa- ayudarlas. Ajá, ándale. Pues yo te ayudo y los descubrían y vámonos. No, y vámonos, pero para el otro También. mundo. Pero para otro mundo. Sí, son datos que yo dije, güey, están interesantes Tan porque... fuertes. Y también decían que las morras, o sea, las poquianchis en sí, bueno, esta persona que me contó, conoció a dos y decía que no se veían malas personas, Ujú. pero pues digamos, puede ser como esa apariencia que tú das como un ofertador de un servicio para que el cliente pues vaya Pues le bipolaridad o compre. doble personalidad, se podría decir. Digamos lo que era como un mercadotecnia, ¿no? Como le Sí. dicen ahorita, güey. No, sí, güey, es que tiene que ser el Sí, marketing. El marketing. Entonces, la neta, ese tipo de cosas se me hacía bien compleja. Entonces, los que tenían bares asentados en las ciudades eran tranquilas, pero ya cuando se las llevaban a Loma del Ángel, Ahí ya ahí es está donde bien ocurrió el culero, terror, güey. Sí. donde creo que fueron donde llegaron. Pues ¿no? A descubrir mira, todo. yo creo que el terror empezaba desde que abusaban de ellas. Ah, sí. O sea, yo creo que desde ahí, o sea, recibir un abuso es algo muy fuerte. Y me pregunto, por ejemplo, en esa época llegaron a haber descubierto morrillas, pues, y que les asustara el hecho de que fueran secuestradas por las poquiachis. Decir, no te Sí, salgas ahorita güey. porque si te sales te van a llevar. Es que de hecho casi siempre pasa, hay como que temporadas, no sé si se han fijado, que hace poquito también hubo esa racha de que no salgan las mujeres de tal edad a tal edad porque pues se las están robando y no sé qué, y empiezan hasta a Sale, mandarte ¿no? mensajes. y Pues la de chingada. hecho eran... Como la temporada que empezaron a cortarles el cabello a las chavas que lo tenían largo. Para Eso no lo vender. recuerdo, para vender Mechas. Las extensiones. las Sí, extensiones. eso no lo Bueno, recuerdo, sí. pero, o sea, sí pasa, güey. No, sí, sí Pues te de la hecho creo. eran asesinas seriales. O sea, al final Sí. del día eran asesinas seriales y fueron las asesinas más profílicas que, o sea, que México ha tenido en toda su historia. Son las mayores porque sus víctimas fueron alrededor de 91 a 150 personas que asesinaron y se me Y hacen un poco poquitas. No, y aparte creo que ya después de tiempo estuvieron construyendo, no recuerdo en dónde, olvidé el dato, pero ya no tiene mucho tiempo pues de eso y encontraron muchos cadáveres cuando empezaron a excavar y como era cerca de la zona donde trabajaron las poquianchis, Se las adjudicaron. ajá, como que, bueno, no Puede se las ser, adjudicaron no sé. como tal, pero sí estaban como que con la teoría, Relacionadas. por así decirlo, Que era de de que a lo ellas. mejor habían sido ellas, por el simple hecho de que estaban ahí como que a la redonda, pues. Fíjate, ahorita que Pero comentas- no eran soldados ni nada de eso. Porque No, también, ya es sé que hubo cruzadas aquí, sí. eran los cadáveres eran variados, güey, así como cuando encontraron, pues eran hombres, eran niñas, eran mujeres, eran bebés, o sea, ¿cómo explicas eso? También se me hace curioso, bueno, ellas en sí, para mí no eran como asesinas, pero ellas eran las autoras intelectuales. Ujú. Porque a lo mejor ellas no se encargaban de matarlas directamente, pero sí, así como Charles Manson lo ubica. Sí. Ujú. Ese men también A lo mejor, ¿sabes? nunca mató a nadie, Ajá. pero, o sea, hacía que Hizo otras que personas mataran, ajá. mataran a Y a lo mejor con su creencia religiosa, por eso tratan como de lavarse las manos, Sí, güey. güey, sí, Entre no, comillas, yo entre no maté a nadie, comillas, yo pues, estoy te libre digo. de pecado. Porque ahí les va un dato Exactamente. curioso que yo investigué, que eran muy católicas y muy religiosas, pero también cometían actos de satanismo. Sí dicen eso. Sí, dicen, ajá, no Ajá. sabemos si sea cierto, Si es un sea dato cierto o no. curioso. O sea, llegaban en un cuarto, sacrificaban un gallo, y hacían, pues obviamente su... Como el que vamos a aventarle a una persona. ya nos echaste de cabeza. O sea, las hermanas se desnudaban y se bañaban con la sangre del animalito, desnudaban a las nuevas y eran abusadas por los ayudantes de ellas, y pues las señoras veían toda esta escena, pues les encantaba, se reían, disfrutaban, y ya pues después de eso, ya hacían que los animales, que metían animales vivos, hacían actos zoofílicos, Ujú.
Y ya después de eso ya terminaban con una orgía que las hermanas ya participaban, o sea, todo ¡Guau! estaba Bueno, las orgías no creo que están tan mal, pero ya con animales, ¿no? Con sangre. Pues fíjate que... Pero es probable que Ya nada todas más abusaban a viejillas, las jóvenes. A las jóvenes. Ajá. Fíjate que cuando algo empieza acerca de donde hay mucha gente, güey, empiezan los argüendes, o sea, a lo mejor puede que sea cierto y a lo mejor puede que no sea cierto, porque somos bien buenos para inventar cosas. Somos sensacionalistas. Que, ajá, si por ejemplo vemos que hay un pinche gallo por ahí corriendo, luego te divaga la mente y empiezas, estos güeyes de seguro hacen brujería o hacen satanismo, no sé. Entonces, puede que sí o puede que no. Ajá, exacto, pero cuando Es lo que la gente río dice. suena, Es porque agua lleva. Fíjate Ajá. que Eso sí. también eso yo lo vi como que en titulares de periódicos de esa época, pero era como en esos periódicos, creo que se llamaba El Alerta, ¿no? Que es muy similar a periódicos A amarillistas. periódicos que salen. amarillistas, ajá. Digo, puede ser que sí, o puede ser que lo hayan hecho para vender pues yo ellos. creo que Exacto. dentro Porque de, no hubo una de esos noticia. periódicos también salió la noticia de que ellas vendían la carne de las chicas que mataban. Eso yo todavía lo veo un poquito más probable. Sí, o sea, vendían la carne por kilo en el mercado. Fíjate. No le querían perder ni un centavo. Sí. Todo era cash. Era una empresa. Probable. Pues fíjate que, bueno, lo que tú mencionaste hace rato fue porque entrevistaste a una persona que conoció a dos personas de estas, ¿verdad? Sí. A dos de las Poquianchis. Yo por ahí, entre la búsqueda que hice la investigación, di con un video de una muchacha, no recuerdo el nombre, la verdad, pero sí está interesante porque ella va como a lugares interesantes de ahí de Jalisco y donde le quede cerca. Entonces, como ahí fue donde iniciaron con todo este rollo de las Poquianchis, bueno, de la trata de mujeres, fue al lugar donde supuestamente iniciaron todo y se encontró a personas que están ahí ya grandes de edad, que por eso te preguntaba hace rato como cuántos años tenía, ¿no? Tendría ya que 80 y tener, tantos. ajá, exactamente, todos van como que de entre esa edad, güey, 80 y tantos. Entonces entrevistó a dos personas, a dos hombres de más o menos esta edad, y les dijeron los dos que, como tú mencionas ahorita, no es que no eran, bueno, aparentemente no eran malas personas tal vez para ellos. Y lo que le mencionaban también a esta chava era que el que era malo era el hijo de Delfina. Y que ese güey, el Tepo, fue el que comenzó con todo este rollo de meter a las morritas, de robárselas, de comprarlas, de torturarlas, como que él fue el que empezó con todo este rollo. Entonces yo digo, bueno, a lo mejor sí, pero tuvo que haber Un detonante. No, aparte, o sea, El seguimiento que como le el dieron, seguimiento, ¿no? Exactamente, porque le dieron cuello a este güey cuando hubo ese conflicto entre las autoridades, por así decirlo, y las Poquianchis. Entonces, si no hubieran sido ellas, güey, así como dicen estos dos señores que era, pues ahí se hubiera acabado el pedo, ¿no? Sí, Estamos de No, acuerdo pero en eso. aparte, ¿cómo el Tepo aprendió todo eso? O sea, Pero- entiendo que se haya juntado con Ajá, gente. pero también a lo mejor si él ya inició algo ahí, a lo mejor también había otras personas y pues era como algo que ya no podía uno detener. Sí, así como no es tan fácil salirse de ese tipo de vistas, ¿no? Exactamente, es que pueden ser como muchas variantes, Oye, pero hasta las pudiera personas haber sí sido- mencionaban eso, que no eran malas Yo supuestamente no creo en ellas. eso. Yo sí creo que ellas tuvieron mucho que ver porque el Tepo de dónde sacó tanto trastorno mental. Porque al final del día fue un niño. Es ¿De que si dónde vas aprendió creciendo, todo? si vas creciendo con eso, así inculcándote eso, obviamente que vas a estar peor que tus Exacto. papás. Sí. ¿Y quién se lo inculcó? Sus tías y su mamá. Pero bien comenzaron ellas nada más con lo de los bares. Ajá. Entonces, Ah, al también rentar los venían cuartos, del- obviamente que a alguien se le iba a prender el coco, ¿no? a De lo vamos mejor a hacer hasta esto, un aquello. comentario de un cliente Ajá, o algo Sí, así. exacto. no Con pones eso, una ¡pum! morrita y te No, pago una lana. simplemente del narcotráfico. También. Creo que también en esos lugares había personas que vendían droga. Es Pues probable. sí, jalaron Sí, güey. al chavo. pues, Es que se también empezó a pudieron ser agarrar. ellas como parte de un plan de alguien más poderoso. De ¿no? alguien más poderoso. Es Donde una hay teoría, que puede abrir- ser. hay que abrir- Exacto, más es que para- es lo que yo cuando escuché a estas dos personas ya grandes de edad y que las conocieron y que vieron y todo el pinche rollo, güey, sí digo, bueno, a lo mejor cabe la posibilidad, como de esta teoría, de que hubiera alguien todavía más arriba y obviamente no se va a mencionar en ningún momento, No. ni en los periódicos, y menos en esos tiempos. Puede No, que estaba haya más sido con el que controlado. iniciaron el primer bar, que se cerró porque se despilfarró todo el desmadre. dinero. Eso- El primer, no esposo, la primer pareja de Carmen. Son teorías, son Oye, teorías. sí. Puede ser Los que él haya movido amigos. todos los hilos y ella simplemente
pues inocentes Como también, fueran a lo títeres. mejor. Ajá. También vi por ahí que una vez que mataron a su hijo, estas morras buscaron venganza, contrataron a militares Sí. y fueron en búsqueda de estas personas. De esas y personas, ajá. les dieron cuello. Y también eran personas que supuestamente habían ido a esos lugares. A sus lugares, Sí. ajá. A buscar esos servicios. Entonces dices, qué pinche doble moral, güey. O Es sea, que está bien pinche loco todo lo que sucedió Sí. y pues en realidad nadie sabe. y todavía güey. sigue pasando eso. güey. Sí. Yo creo que nadie va a saber, peor, solamente ellas y peor. los Y que peor, vivieron güey. eso. Y dentro de su perspectiva de, o sea, a lo mejor ponle que ahorita estén vivas 5 personas de las que vivieron todo eso y cada quien te lo va a contar como Diferente. en su perspectiva. Sí. A lo mejor muchas las conocieron ya buena gente a las Poquianchis, otras lo peor. O sea, yo creo que va a variar mucho las historias. Sí, dependiendo de cómo conocieron a ellos. Ajá. ¿no? Exactamente, güey, dependiendo de cómo las conocieron. Sí. Yo tengo un dato curioso que no, o sea, lo leí, pero no sé si sea cierto, que dicen que en el Chedraui de aquí de San Juan Bosco, Ah, sí. ahí tenían una casa, que ahí es donde enterraron también muchas chicas. Y Ya. bueno, obviamente sí había una casa unos años antes de que construyeran ese Chedraui, pero pues obviamente lo destruyeron y pues ya hicieron la Ya tienda. hicieron la Ujú. tienda, ajá. Es que ahí sí no hay como solo yendo y buscando gente, así que como la esta historia- chava que te digo que fue y ahora sí que en Al busca lugar. ella nada más del lugar y echar así como la info que ella tenía a la mano y mostrarles más que nada el lugar en físico. Pues, obviamente te vas a encontrar a personas, ahora sí que la suerte sí. de ella fue eso, que se encontró a las personas y pues como la estaban escuchando y todo, pues ellos también quisieron opinar, ¿no? Y sí mencionaba eso de que los periódicos amarillistas pues sí metieron mucho de más. Por eso Sí, te digo claro. que cabe la posibilidad de que sea cierto o de que no sea cierto. Sí, que no hayan sido a lo mejor tan malas, quién Ajá. sabe. También hay un capítulo de Mujeres Asesinas Ujú. que habla de ellas. De Vi la ellas. película. De hecho, vi la película. Sí, es que te iba a decir, hay sí. una peli, ¿no? Sí, está en YouTube. A ver si güey. me la chuto hoy. Está en YouTube. Me la Yo quería no. chutar, pero no Fíjate tuve que tiempo. Quedé Sí asqueada. quedan como muchos huequitos, pero vaya, era la información que tenían en ese momento. A lo mejor ya como ha pasado el tiempo, Pero, ha habido más pero esa información. película salió desde la hermana que sí sobrevivió y le quitaron la condena. De ahí ya después sacaron la película. Entonces yo creo de ahí sacaron información de la de ella, de hermana. primera mano. Sí, porque había cosas... Es posible, pues era ahora sí que negociante. Sí, pero no sé, porque ahí desde el principio las hicieron ver bien malditas, güey. Y yo creo Sí. que ellas empezaron a descomponer conforme vieron el progreso de sus ganancias, güey. Pero esto sigue pasando, No, ¿eh? sí. Se les hacía ya normal. Sí, pues ya era su negocio, es como... Ya era como estar en una carnicería. Sí. Métete en una carnicería y te das como cortar. Al principio, ya al después principio. todo tranquilo. Es correcto. Bueno, un Pero el rastro, capítulo de Mujeres Asesinas también está bueno porque, o sea, es como ¿cómo se dice? La que investiga el caso de la policía y ya. las tiene ahí como, pues, entrevistándolas. Ese no lo he visto. Fíjate que esa Está serie estaba bueno. chida, no sé. La de Mujeres Asesinas. Sí, está- me gustaba mucho esa Desde serie. ahí empecé a tenerle miedo a mi pareja. Ay, no manches, güey. Tú sí tenme miedo, Mi Yair. papá, cabrón. así está mi papá. No, sí, la verdad. Sí. Es otro pedo, güey. Pero pues bueno, esto fue las Poquianchis. Poquianchis. A ver, conclusiones. Empezamos por el invitado especial. ¿Cómo te vas el día de hoy, invitado especial? Triste. ¿Por qué? Porque- Tantas almas. Tantas almas. Sí, o sea, yo no me imagino. Se que quedaron me por ahí, no torturen sé. y, no. Bueno, si te pones en los zapatos de las personas que sufrieron todo eso, güey, híjoles, qué mal pedo. Sí, güey. está muy feo. Está gacho ese pedo. Se siente, pues sí, triste. Es que pedo. No, y Eso aparte de porque niños, tenemos una bebés, sobrina, sí. Tenemos una sufrimiento, sobrinita y yo ya. creo que pensamos también en esas La personitas que empatía, ¿no? tenemos. Sí, claro. Como que empiezas a buscar si le pasara esto a tal persona. Exactamente. Pues qué mal pedo. güey. Sí, tú, Jessy, ¿cómo te vas? Es que sí son temas fuertes, sí son temas sensibles que sí tocan, llegan al cora de las personas que somos humanas, güey, que tenemos sentimientos, burilos. ajá, que no somos psicópatas, ¿no? Y sí, pues como que te causa impotencia, te causa coraje, tristeza y todo, pero pues ahora sí que, ¿qué podemos hacer? Lamentablemente no podemos hacer nada más que no confiar en la gente y enseñarles a quienes podamos a no confiar en cualquier persona, güey. Exacto. Ponernos Sí. bien trucha siempre.
y cada vez vamos cerrando nuestro círculo, ¿no? Porque Sí. empiezas a decepcionarte de personas. De Y dices, personas. "Bueno, está". Exactamente, pero Aquí ya también es somos bueno, 4. güey. Ya somos Sí, no, y 4, de hecho güey. también es Sí. bueno porque van quedando los leales. Sí, O sea, es como una purificación. Sí, exactamente, es una purga. Pero, ay, Y esta de todos historia modos, está aún así gacha, güey. está triste. Bueno, está gacho porque también he visto personas ya mayores que no tienen amigos, güey. Dices, ¿qué Sí, tanto ha pues, pasado sí. para poder llegar a estar Para solos? quedarte solo, Que si güey. sabes que ya no quiero a nadie, güey. Pero a lo mejor también está bien porque estás llegando a un punto en el que estás tú bien y no necesitas tampoco de otras personas pues, para sentirte bien y que te alimenten. No sé si me entiendan. Sí, espero que cuando estemos viejitos, aunque no grabemos, tengamos charlas así. Ay, sí, Ay, yo sí. chido. Ojalá para empezar que lleguemos a viejitos. Me voy a cuidar y espero que se cuiden y ojalá que sigamos con esto. Sí, hay que estar saludable, chavos. Sí. El primero que se vaya, se aparece. Arre. Así de fácil. Tú, Davo, Pues, cuéntanos. a mí, híjole, yo creo que han pasado cosas similares a través de la historia. Digo, hay unas que son más famosas que otras. Hay otras que inclusive creo que ni siquiera han sonado. Y sigue pasando el día de hoy este tipo de escenas, ¿no? Y hay, Feminicidios. exacto, y hay personas que inclusive no lo hacen por negocio, güey, lo hacen por placer. Güey. Y eso me da un poquito más de miedo porque, bueno, ambas están peligrosas, ¿no? Si lo haces por negocio es complicado y si lo haces por placer también es algo muy, muy terrorífico, sobre todo cuando ya tienes familiares, en este caso mujeres, porque siento que son las más vulnerables, lamentablemente, y el hecho de que te tengan en contra de tu voluntad en lugares que te tienen haciendo prácticamente cosas que no quieres hacer. Eso se me hace, como dice Jair, o sea, bien triste, güey, y de cierta forma desesperante, güey, porque no me puedo poner en los zapatos y no puedo alcanzar a percibir. Bueno, exacto, no puedes, híjole, sabe ser algo bien gacho, güey. Y hoy en día la trata de blancas, güey, sigue existiendo. Yo creo que ese mercado siempre va a existir siempre y cuando exista una demanda. Y lamentablemente no le podemos echar la culpa al 100% a las personas que te prestan el servicio, sino también las personas que consumen ese servicio, güey. Exactamente. Así como cuando te venden cosas robadas y tú las compras, estás siendo parte del fomentando círculo. a que roben más. Exacto. Si tú le dejaras de comprar a esas personas o si le dejaras de consumir a esas personas ese tipo de cosas que te están ofertando, siento que muchas de las cosas bajarían, pero este problema social no solamente depende de las autoridades, depende de todos que de cada uno, de la educación que le des a tus hijos también. Y a su vez que tú fomentes esos valores o esa educación a personas más pequeñas para que no cometan ese mismo error que cometen, porque digo, la neta, si no hay oferta es porque no hay demanda, güey. Y el hecho de que haya una oferta y que existan personas que consumen eso se me hace ahí más, está el problema. ahí se me hace como más complicado. Sí. ¿Y tú, Toby? Yo, híjole, pues yo me voy. La ¿Tú verdad, que diste el tema? ¿Cómo te va? yo cuando le estoy investigando, la verdad, como les decía, me sentía asqueada de tanta maldad, porque no hay otra manera de llamarlo maldad. Pero pues también me pongo a pensar así que en el lugar de las poquianchis, y digo, eran unos adultos lastimados, igual que todos nosotros. Vaya. Pues También sí. tiene como Unos adultos lastimados, Sí. su consecuencia, ¿no? De su Exacto. crianza, güey. Exacto, porque volvemos al inicio, sus papás eran unos abusadores, una mamá que no las defendía y un papá que las golpeaba. Sí, güey. Eran adultos lastimados que lamentablemente no vieron la manera de salir como de eso y lo trastornaron a algo pues horrible. Sí. Y lo que provocó la muerte y la violencia a muchas chicas. el sufrimiento. Exacto, y por eso pues también digo que qué bueno que algunas chicas también peleen por nosotras y luchen por nuestros derechos y nuestra libertad, porque al final del día no somos al 100% libres, porque salimos a la calle y ahí está el acoso, ahí está el miedo de que te vayan a hacer algo, Sí. el miedo de tan solo que te chiflen. Entonces, pues yo lo veo con mi sobrinita porque me da miedo que le vaya a pasar algo. Sí. ¿En qué mundo le va a tocar vivir? Exacto, sí, o Sí, sea, yo... sí piensa uno mucho en eso. Sí,
Y bueno, de las víctimas, pues fueron víctimas y yo creo que pues esperemos que estén bueno, no esperemos, creo que se merecen estar en una mejor vida. Ojalá. En una mejor existencia, porque vivas ya. Pues vaya, este ¿Quién tema sabe en la otra vida? La reencarnación. Este tema que quede como en memoria de todas estas personas que sufrieron y que lamentablemente perdieron la vida y pues no tuvieron como su oportunidad en ese momento, ¿no? De vivir lo que les tocaba vivir, porque se los arrebató, güey, y entonces pues que quede en memoria de todas esas personas y igual también de las poquianchis, güey. Sí. Ojalá que en un momento también dado en su vida ya ellas hayan como recapacitado antes de pasar al otro mundo, vida. No sé, y quedar también con ellas mismas, ¿no? Eso sí, también estaría chido, güey. Sí, exactamente. Sí. Ojalá que todos eso haya tenemos pasado. La oportunidad de redimirnos. Y bueno, pues si somos adultos lastimados hay que evitar a toda costa lastimar a otras personas, a los demás. El mejor pues consejo. Bueno. Y Yair, cuídate. Sí. Ay, Selva, te voy a matar en la noche. Pero de amor. Pues bueno, chavos, nos vemos el próximo capítulo. Esperemos que les haya gustado mucho. Sí. Síganos en todas nuestras redes sociales que por ahí van a aparecer en pantalla. Nosotros somos Con Mente Abierta. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Vámonos. ¿Qué? No te entiendo. Salud. No, aguanta, quítalo. ¿Por qué, güey? ¿Por qué?